Ahorita que se detuvo el programa, yo puedo poner el mouse encima de la variable potencia y ahí me parece que es 1024. Dado que estoy haciendo el operando 1 a la operando 2. Entonces, en este caso era 2 y 10, o sea, 2 a la 10 es 1024. Y así, si yo pongo el mouse encima de la variable función, me parece que vale 0. Esto porque todavía no se ha ejecutado esta línea. Luego de eso, yo puedo, en el panel superior, yo tengo la opción de darle continuar para que termine de ejecutar el programa y también tengo algunas opciones para poder ir ejecutando paso a paso. Por ejemplo, si quiero que solamente se ejecute la siguiente línea, le puedo dar F10 o F11. F11, la diferencia es que si yo tengo una función creada, ejecutaría esa línea, pero entraría a la función y yo podría ir ejecutando paso a paso dentro de la función después. En este caso no me interesa hacerlo de esa manera, sino que simplemente que ejecute la línea en la que estoy ahorita. Si presiono F10, entonces ejecuta solamente esta línea y hoy sí voy a ver que ya está actualizado el valor. Entonces, la función de valor absoluto que agarró el valor de menos 300, ya me lo devuelve como 300. Y así para problemas que tengan que ver con matemática me puede servir bastante esto. O hay veces que me interesa conocer solamente la magnitud de una variable y no necesariamente su valor, o sea, su signo. Algo que puede pasar con el voltaje en corriente alterna, por dar un ejemplo. De que hay un momento en que es 110 y otro es menos 110. Hay veces que me interesa más conocer la magnitud que tener el valor en sí. Entonces, sería un ejemplo de funciones que podemos utilizar. Y luego, así como estaba esto del valor absoluto, otras que ya son más útiles, tengo la función seno, coseno, las trigonométricas inversas también, arcocoseno, arcoseno, arcotangente, el, una que es bastante útil, la raíz cuadrada, que es SQRT, aunque podríamos, bueno, hay algunos lenguajes que permiten utilizar POW. Digamos que si yo quiero hacer 10, en vez de hacerlo al cuadrado, lo quiero hacer a la 0.5, hay lenguajes que me lo permiten y este parece que no da problema. Pongamos el breakpoint después para ver si lo ejecuta. Y ahí está. Me dio 3.16, que sería la raíz cuadrada de 10. Es 10 a la 1 medio. Es que si yo pongo 100, la raíz cuadrada de 100 debería de ser 10. Dejemos el breakpoint para ver si es cierto. Está, me detiene el programa y ahí está, es 10. O sea que la potenciación la puedo utilizar con valores fraccionarios siempre. Oh, perfecto. Y si quiero sacar exactamente la raíz cuadrada, puedo hacer perfectamente el... Disculpe, ¿y exactamente dónde vio el 10? ¿Cómo? ¿Exactamente dónde vio el 10? El 10. Ah, perdón. Lo voy a volver a ejecutar. Creo que seguramente como se está compartiendo pantalla, no es tan rápido. Cuando detengo, si yo pongo el mouse encima, si se fijan, me aparece un cuadrito negro acá. Ahí dice func, que es el nombre de la variable, y me da el valor. Gracias. Entonces es algo bastante útil en el caso de que yo no quiera mostrar algo específicamente, o bien yo quiero detener el programa para evaluar todas las variables que están. Y muchas veces tenemos muchísimas variables en una aplicación y no todas las mostramos en la interfaz de usuario. Entonces detener el programa nos puede permitir ver esos valores que sí son de interés para nuestra lógica de programación, dado que por ahí puede haber un error que no es de compilación, sino que es de funcionamiento ya, y que son los problemas que más tiempo se tarda uno en resolver. Y que precisamente Disculpe, por eso es importante que el editor que estemos utilizando nos permita hacer ese tipo de depuración. Hay veces que no hay de otra, que si no podemos detener en un punto específico no logramos dar con el problema. Es algo que pasa más como con aplicaciones más complejas. Es así, yo puedo decidir utilizar esta forma para sacar la raíz cuadrada con una potencia elevada a la 0.5. Con esto puedo hacer raíz tercera, raíz cuarta, lo que yo quiera. Y potencias también, obviamente. Pero también podría haber puesto de un solo la función SQRT que tiene la clase mat. Y aquí me marca error porque solamente necesito un argumento. O sea, con esto digo que me dé la raíz cuadrada de 100 y me tiene que dar 10 también. Solo para verlo efectuado. El cambio ahí tenemos. Entonces,
si estamos haciendo un problema que tiene que ver mucho con matemática o estadística, posiblemente la clase Maths tenga muchas funciones que nos puedan servir. Y hay veces que si son ya cosas de estadística demasiado rebuscadas, uno puede buscar en internet si alguien ya ha creado una librería, le decimos, que la traducción es library en inglés. La traducción directa real sería biblioteca, la más correcta, pero en español es más común decirle librerías. Entonces, hay veces que hay usuarios que ya hicieron librerías y en GitHub, que es como GitLab, pero más público, digamos, más como que para que todos colaboremos. Entonces, en GitHub es bien común encontrar librerías que nos ayudan a dar solución a problemas. En Stack Overflow también puede ser que encontremos ya algún código que nos resuelva ese problema que tengamos. Y la estadística es muy útil y muy valorada en la programación, porque le sirve a las empresas para poder mejorar su calidad, haciendo análisis estadístico de todos los datos que ellos ya tienen acumulados, de su operación, de la calidad o de los componentes de los productos, o bien hasta de la misma interacción de los usuarios, que es algo parecido a lo que hace Facebook con nosotros, con nuestros perfiles. Entonces, de acuerdo a nuestra interacción, sabe qué tipo de cosas ponernos en la publicidad. Entonces, Sabe cómo dominar a la gente. bueno, quizás saliendo ya un poquito de los operadores, que eso sí lo ejemplificamos bien la vez pasada. Nos tocaría seguir ahorita con la parte de los operadores de asignación, que está muy relacionado a los operadores aritméticos. Los operadores de asignación son los que nos permiten asignar un valor precisamente a una variable. Entre todo eso ya estamos utilizando uno en todas estas líneas de código. Si se fijan, estamos utilizando el igual. El igual es un operador de asignación. Es que me permite asignar un valor directamente o asignar el resultado de una operación, como es esto de acá, que tengo operando 2, que se está asignando suma. Entonces, el operador igual, creo que no tenemos que hablar mucho de él. Permite asignar directamente un valor. Pero hay unas composiciones que se pueden hacer entre los operadores aritméticos y el igual para poder ahorrar tiempo, digamos. Bueno, un operador de asignación y aritmético a la vez es el de incremento. Por ejemplo, operando 1 más operando 2 es 12 ahorita. Vengo yo y quiero creo que le hablaban. incrementarlo de nuevo. Yo puedo poner suma más. Entonces, esto es equivalente a poner suma es igual a suma más 1. Entonces, en vez de escribir todo eso, y de ahí viene el nombre de C++, precisamente, de esta abreviatura que hicieron para hacer los incrementos, que es una acción bastante común. Entonces, de ahí viene el nombre precisamente de C++. Y C# pues es una mejora de C++, nada más, una evolución. Esto equivale a una asignación, si se fijan, o sea, porque suma es igual a suma más 1. O sea, estoy abreviando escribir todo esto. Al final de cuentas, lo que hace es sumarle 1 y asignarlo a la misma variable. Más es un ejemplo. Otro sería, por ejemplo, si resta, aquí tengo ahorita 2 menos 10. Eso da menos 8. Si yo pongo resta menos menos es un operador de decremento en 1. Entonces, si yo voy a incrementar en 1 o decrementar en 1, puedo utilizar estos dos operadores, más y menos menos. Más para incrementar en 1, menos para incrementar en 1. Entonces, esto es muy útil en los ciclos repetitivos. Cuando hacemos un ciclo repetitivo y queremos que una variable vaya bajando su valor en 1, entonces esto me ayuda a ahorrar espacio a la hora de escribirlo y tiempo también. Aparte de eso, pues estos ya son nuevos operadores, pero también tenemos una combinación entre el igual y el más, y el menos y el igual, y cualquier operación prácticamente. Digamos que a una variable que yo tengo creada, vamos a borrar todo esto que tenemos acá. Mire, ingeniero. ¿Sí? Supuestamente hay un compañero de nosotros que está queriendo entrar desde hace rato, dice. Ya, ahorita lo admití. Gracias. Va. Charras hablando el día. Vale.
vamos a trabajar con una variable cualquiera. Vamos a crear algo nuevo ya para variar de los operadores. Ya sabemos cuáles son los operadores que existen, que están vinculados a las operaciones matemáticas, y vamos a irnos con parte de los operadores de asignación nuevos. Vamos a crear una nueva variable que se va a llamar edad. Vamos a manejar como un entero. Vamos a decir de que la edad va a comenzar en 18 años, la edad de una persona. Ahora no le estoy dando uso, por eso es que se me marca acá. Vamos a tratar de calcular la edad de esta persona dentro de 8 años, digamos. Solamente para cristales. Es el que quiere entrar. quiero ver. Ahorita Ya entré, ya estuvo. Llevaba como 15 minutos esperando. Ok, perfecto, gracias. Vale, la edad hace 9 años. La edad hace 8 años. Y aquí vamos a ver lo útil de estos operadores. Vamos a borrar todo y volverlo a escribir mejor. Voy a dejar siempre el read key, que es el que sirve para hacer la pausa en la consola. Si se fijan, en la consola estamos utilizando ahorita ya dos tipos de comandos. Tenemos los comandos de tipo write, que sirven para escribir en la consola y mostrar valores, y el tipo read, que es para recibir algún dato. En este caso se queda recibiendo una tecla que se ha presionado, y la tecla después uno la puede utilizar si quisiera para algo. Ahorita no le estamos dando uso, pero nos ayuda a poner una pausa al menos. Vale, la edad de la persona, de Juan, le vamos a poner y la edad. Entonces ahora lo que vamos a ir haciendo es calcular cuál es la edad dentro de cierta cantidad de tiempo o hace tanto tiempo. Y para ello vamos a dejar esto siempre aquí. Voy a decir que quiero la edad dentro de 8 años. La edad hace 9 años. Vamos a calcular también el doble de la edad de Juan. Mire, Sí. ingeniero, es que se le apagó la computadora a alguien que estaba aquí conectado. Dice que lo deje entrar por... Ahorita. Que para las notificaciones no es muy bueno Zoom, definitivamente. Pero por suerte están ustedes ahí pendientes. Gracias. Y la mitad de la edad de Juan. Vale. Entonces, todo esto lo queremos calcular y no tenemos, vamos a dejar un espacio para ir colocando el código, y no tenemos la variable donde eso exista creado. Entonces, vamos a crear una nueva variable, en este caso que vamos a poner int edad calculada, o edad calc, seamos lo más descriptivos posibles. Int edad calculada igual. Entonces, en este caso yo quiero saber cuál es su edad dentro de 8 años. ¿Cómo puedo hacer para saberlo? Normalmente diría que edad calculada va a ser igual a edad más 18. Entonces ahí tendría que cambiar la variable y ya tendría la edad calculada ahora guardada en esta variable que estaría mostrando. Pero el gran problema es de que requiere un montón de trabajo estarlo haciendo de esa manera. Y tuve que cambiar, o sea, copiar y pegar el nuevo nombre de la variable, cuando hay una manera de poderlo hacer más rápido. Si yo pongo simplemente edad más igual 18, entonces con eso yo estoy haciendo la operación de a la misma variable que tengo a la izquierda, sumarle, perdón, 8 años es lo que queremos. Más igual 8, es lo que va a hacer es sumarle 8 a la variable que estoy operando directamente. Y con eso voy a tener ya la nueva edad en este punto de acá.
Y así yo podría empezar a hacer la misma operación para los demás casos. Quiero saber cuánto tenía hace 9 años, cuál es el doble de la edad de Juan y cuál es la mitad de la edad de Juan. Entonces ahí yo podría jugar con operadores del tipo, simplemente ir cambiando la operación. Quiero saber cuál era su edad hace 9 años. Menos igual, 9. Ahí le resto 9. Edad, aquí quiero saber el doble. Por igual, por 2. Entonces la edad la va a multiplicar por 2 y la va a volver a guardar sobre la misma variable. Y luego, edad entre igual, la mitad quiero saber. Es que la divide entre 2. Estos operadores, más igual, menos igual, por igual y pleca igual, serían los que nos servirían tanto como operadores aritméticos y al mismo tiempo como operadores de asignación para poder abreviar las operaciones. Y vamos a correrlo a ver si no vemos nada extraño. Vaya, la edad original de Juan era 18 años. Dentro de 8 años va a tener 26. Ahora aquí hay un problema. Me dice, la edad de Juan hace 9 años era imposible, ¿verdad? Entonces, esto es porque hemos venido sobreescribiendo la misma variable. Entonces, ya para poder hacer operaciones consecutivas de ese tipo, sí ya tendría un problema. Entonces, lo que yo puedo hacer para evitar eso es que después de dar el mensaje, resetear la edad a lo que tenía originalmente. Edad igual 18, para que esto no afecte. Porque la otra sería ponerme a hacer el cálculo de que, quiero saber, primero le tengo que restar 8 y después 9. Sería una opción, la verdad. No quiero hacer la asignación, pero es casi escribir 18 otra vez es más sencillo. Pero veamos ahora. Tenemos la edad original, era 18, más 8, nos da 26. 18 menos 9 nos da 9. El doble de la edad sería 18 por 2, sería 36. Y la mitad de la edad es 9. Así que ahí tenemos esos operadores puestos en práctica. Eso, digamos que no es que en un examen yo les vaya a decir, vaya, ocupe tal tipo de operador de asignación. Yo les voy a poner, digamos, el problema, o sea, un problema a resolver y ustedes pueden decidir cómo hacerlo. Si ocupan edad igual a edad más 8, o sea, es perfectamente válido. El problema va a estar solucionado también de manera correcta, solo que les va a tomar un poquito más de tiempo a la hora de escribirlo, pero si lo hicieron así no hay problema. O sea, realmente esas son alternativas para poder ser más ágil programando, pero no está escrito en piedra que lo tengan que hacer así. Al final de cuentas, el programador trabaja como más cómodo se siente, y entre más cómodo se siente, pues más rápido trabaja al final de cuentas. Es de saber cómo trabajarlo entonces. Ingeniero, una pregunta. ¿Sí? No hay una forma de poder globalizar la edad, o sea, la variable edad y usar los operadores, digamos, sin necesidad de escribir edad igual 18, o sea, como de volver a decir de que edad vale 18. En ese caso sí tendría que utilizar una nueva variable, pero ya no podría utilizar el menos igual o el más igual, o sea, Mire, este comodín, porque está hecho para afectar a la misma variable. una pregunta, pero y que para hacer eso que él dice no podría ser suficiente con, vaya, ahí donde dice console write line y todo eso, donde dice edad, ponerle más algo, digamos. No sería suficiente con eso. Vaya, si yo ponerle edad más, sí es posible. Pero más otra más cosa, igual. no. Aquí yo creo que aquí el problema es de que ya hay digamos que al ejecutar una función, esta función retorna un dato. O sea, bueno, en este caso es void, pero igual. Digamos que el problema es de que cuando yo invoco una función, ya se cuenta como que estuviera haciendo una asignación. Entonces, tener dos asignaciones en la misma. No, pero si solo pone más 8, digamos, o sea, solo para que tire el valor. Ya entendí. Edad más 8. Así se podría tener la variable sin cambiarlo. Sí. Aquí porque digamos que quería darles el ejemplo de un uso para el operador. Pero sí, cuando ya estemos viendo como que iteraciones repetitivas, creo que nos va a servir más esta nomenclatura. Por ejemplo, si yo quiero hacer que un ciclo repetitivo que vaya simulando años, digamos, y que lo quiero simular cada 10 años.
Entonces ahí sí me podría servir que en cada iteración vaya dándole más igual 10. Entonces, pero en este caso, que era solamente, era más que todo para ejemplificar el uso de estos operadores. Pero sí se podría hacer de esta manera. Solo para que veamos ese caso. No le vamos a afectar la edad acá. Le vamos a sumar los 8. Y aquí, bueno, hubo un problemita, ¿se fijan? A eso quería llegar también. En este caso, como hay string de por medio, o sea, edad es un entero. Pero como estamos haciendo concatenación de texto, entonces ya aquí el signo más, el primero lo tomó como concatenador. O sea, el signo más, que que es aritmético, también se utiliza en C# para poder concatenar texto. Y creo que en JavaScript también se hace de la misma manera, creo. JavaScript sí no lo conozco tanto. Pero así muchos lenguajes, al principio, digamos que C++ y C, sí se tenía que invocar una función para concatenar y poner los dos textos que se quería concatenar. Aquí dijeron, no, ya hay que evolucionar esa parte, que devolverle difícil el manejo de cadenas de texto al programador y hacer que se pueda concatenar simplemente con el signo más. Entonces, el problema es que el 8 lo tomó como texto también, pero con un simple paréntesis debería de poderse resolver. Es que edad más 8 sea lo que le concatene al texto. Y vamos a ver si al ponerle los paréntesis ya trata con prioridad la variable de tipo entero y que haga la operación entre enteros primero. Y hoy sí. Ahí tenemos los 26 años ya sumados. Entonces con eso hay que tener cuidado, porque ya en una aplicación grande, un errorcito así, que o sea, el compilador no nos avisa de que eso está ocurriendo. Nosotros queríamos sumar edad más 8, pero son errorcitos que quedan a veces y que uno no se da cuenta hasta que ya se lo entregó al cliente. Y el cliente es el que se da cuenta y eso es algo un poquito feo. Vergonzoso. Pero digamos que normalmente ese tipo de cosas que son solamente visuales para que no dan un error ya en un proceso. Por ejemplo, ya si se guardara mal en la base de datos la edad por ese error, sí ya sería un gran problema. Pero sí, digamos que esto podríamos haberlo hecho para ahorrarnos todo ese montón de código. Si aquí hubiera puesto, aquí no estaría modificando la variable y solamente iría restándole 9 años a la edad. Un dato interesante es de que al escribir el punto y coma, el mismo C# le corrige la escritura a uno. Por si en un momento uno escribe él no respeta el formato. Pero bueno, vemos que con eso los operadores de asignación ya los tenemos cubiertos y vamos a tratar de ir al otro punto más rápido. Vamos con los relacionales y lógicos. Y para los relacionales, lo mejor es utilizar ya las estructuras de control, pero vamos a ir metiendo los dos puntos a la vez. Vaya, tenemos el console read key siempre para que nos haga la pausa. Si, bueno, queremos ver los operadores relacionales, en este caso ya vimos los de asignación y el de asignación está muy relacionado con los relacionales porque digamos que el de igualación sirve para igualarle un valor, o sea, que es lo que utilizamos para asignar, pero muchas veces nos interesa evaluar si algo es igual a tal valor. Por ejemplo, si yo, bueno, vamos a allá darle más uso a la consola también. Ya vimos cómo escribir en la consola, hoy queremos leer. Entonces, para escribir ocupamos writeLine, pero si yo quiero leer, si con escribir read me va a dar todas las opciones que existen. Yo puedo leer una sola tecla, leer un carácter o un conjunto de caracteres y que me lo va a recibir en forma de entero. Y luego tengo readLine. readLine me sirve para poder leer una línea que el usuario está escribiendo. Entonces, por ejemplo, vamos a darle el mensaje al usuario. Quiero ver. Uy. Espérame, ¿hay alguien que quiere entrar ahorita? Mire, pero entonces para poner variables globales, se podría poner ahí en las directivas de... O sea,
antes de entrar a todas las funciones y todo eso, al namespace. Ah, Que ya. sí. Sí, Se se podría puede. hacer así. Normalmente Ah, normalmente se hace dentro de la clase. Aunque lo de las variables globales, digamos que va un poquito más allá. Ya aquí en C#, si yo pongo variables globales acá, se puede utilizar en todas las funciones que yo tenga creadas, que main es la función principal. Pero yo puedo tener en una misma aplicación muchísimas funciones. Pero sí, las puedo crear acá. Por ejemplo, vamos a darle uso a eso. Vamos a crear una variable entera acá que se llame int edad. Vamos a pedirle la edad siempre. O para variar, vamos a ponerle peso. Int peso. Y luego vamos a pedirle al usuario que nos dé su peso. Pues para eso vamos a escribir en la consola. Vamos a poner digita tu peso. Y lo vamos a utilizar readline. Ahora, si yo ocupo readline es porque estoy esperando que el usuario escriba algo y quiero recibirlo. Y para recibirlo tengo que almacenarlo en algún lugar. Y qué mejor que la misma variable que le estoy pidiendo para eso, ¿verdad? Entonces voy a hacer peso igual a console.readline. Ahora, si nos fijamos, nos da un error. Pues eso es porque lo que devuelve readline es un string. Entonces aquí vamos a utilizar lo que vimos en la parte de los tipos de datos. Es esto que está aquí, bueno, el console.readline, que me va a devolver lo que el usuario haya escrito, lo voy a convertir. Por eso lo encerré todo entre paréntesis, para que sea parte de una función de conversión. Convert. En este caso, uy, le puse entero. Sí, pero lo vamos a convertir, como el peso puede tener decimales, lo vamos a dar to double. Y me va a dejar el error porque la variable es tipo entero. Le vamos a cambiar a double para que podamos ponerle el peso con decimales. Ah, hay que ponerle. Ah, aquí estamos dentro de la clase principal. Aquí tendría que, el problema de declarar la global acá es que hay que tomar en cuenta otras cositas de la programación orientada a objetos y hay que declararlo como estático. Entonces, por eso en la función principal del program.cs no es muy recomendable estarlo declarando como variable global, a no ser que de verdad se vaya a utilizar en toda la aplicación. Entonces, eso es algo que se complica un poquito aquí en C#. Por eso digamos que normalmente al inicio de la programación en C#, todas las variables se crean dentro del mismo main o dentro de la misma función donde se está utilizando. Pero esto de las variables estáticas no es cosa del otro mundo. Simple y sencillamente es el tipo de variable para que sea utilizable en otros módulos del programa. O sea, que si yo tengo más de un programa, en vez de tener solamente program.cs, tenga otro programa que se llame librería 1, digamos. Y que ahí tengo funciones que van a utilizar esa variable. Ahí es muy útil tenerlo de esta manera y como variable estática. Digamos, en las aplicaciones reales, yo tengo variables que me interesa que se pueda utilizar en todos los formularios. Ahí es muy útil crearlo de esta manera. Pero por ahorita, para no complicarnos de conceptos, vamos a seguirlo utilizando como una variable dentro de la función. Ingeniero, una pregunta, pero al convertirlo, bueno, al declararlo la variable como double, siempre es necesario el convert, porque se supone que lo tendría que leer sin problema, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que como por un conflicto de datos va a suceder que lo que recibe es texto. Entonces, o sea, la forma en que lo interpreta, como yo como usuario de la consola puedo escribir lo que yo quiera. O sea, vamos a ponerle pausa acá. Bueno, igual va a ser la pausa él, pero vamos a escribir el peso. Vamos a poner, tenemos el console.writeline y vamos a poner el peso fue 2 puntos y aquí le vamos a poner el peso. Y hay límite para poner ciertos números. Por el valor. Ajá. En este caso no debería, como es double, debería de permitir números muy grandes, notación científica. O sea, siempre y cuando esté en un formato correcto, y si no está en formato correcto me va a dar un error. Eso ya lo vamos a ver más tardecito.
preciso, solo... Pero, y digamos, si uno pone una letra, por ejemplo, va a salir un número random, o sea, que tenga la misma codificación en bits, o como sea, que sea igual en binario, digo. Espérame. ¿Cómo fue, perdón? ¿Qué pasaría si uno pone, o sea, pone una letra en esa parte que dice, Si quieren, probamos. Debería dar error. Y ahí vamos a ocupar una de las estructuras después para poder prevenir esa clase de problemas. También hay otra función de conversión que se llama parse, que es un poquito más compleja en su escritura, pero permite prevenir esa clase de errores en la conversión de datos. Pero vamos a hacer el intento con varias formas para que también en las aplicaciones que ustedes hagan, que esos de los problemas más comunes al inicio, y que hay veces que son errores que ocurren ya en programas más grandes, y que poderlos anticipar es bien útil, así que vamos a hacer esa prueba. El peso fue tanto. Creo que con esto podemos probar la lectura del peso, por lo menos. Sin meternos todavía en la parte de las comparaciones. Digita tu peso. Quiero ver, en libras creo que son 150, creo que ya pasó otra vez gracias a la pandemia. Sí, que el sedentarismo está difícil ahorita. Y viene otra cuarentena, porque escuché. No, hubo un par de días que salí en bicicleta, pero la verdad es que era un gran riesgo. Ya viendo que llegó aquí el virus, bueno, yo ya voy a ser inmune, ¿verdad? Pero... No sé, primero hay que sufrir para poder gozar después. Cabal. Pero bueno, vamos a seguir incrementando el peso, igual que en los programitas que vamos a hacer ahorita. El peso, si nos fijamos, lo leyó bien, no dio ningún error. Entonces, ahora vamos a probar escribirle el peso de forma incorrecta. Bueno, ya probamos un número entero. Tenemos que siendo más realistas, 149.1, espero. Lo leyó bien, o sea, decimales los agarra bien también. Otra vez corrámoslo. Vamos a hacer otra prueba con notación científica que también debería de poderlo agarrar. 1.491 exponente a la 3, no, a la 2 sería, creo. Y si no, ahí está. a la 3 sería por una ballena. Cabal. Pues estamos bien con la notación científica, también funciona. Y, o sea que con números estamos bien. Ahora vamos con el caso de que el usuario venga y diga, no, yo quiero poner mi peso en hexadecimal. Vamos a poner 0 FE. Y ahí está. Me dio error. No está preparado para recibir hexadecimal porque no sabe. O sea, él lo que agarra es texto y al final de cuentas no sabe si el texto no es convertible a DOBU directamente. Él no sabe qué hacer con eso y me detuvo el programa. El problema es cuando ocurren ese tipo de errores ya en una aplicación final que uno ha hecho, que ya me ha ocurrido muchas veces porque el programita con el que estoy es enorme, que da un mensaje de alarma, que asusta al usuario, que si uno no lo tiene contemplado, y hay veces que dar con donde está ese errorcito, ya en un programa grande, es como esto ocurre en fondo, digamos, no tiene interfaz. Entonces llegar a la conclusión de que eso es lo que está fallando es bien difícil, dar con la línea exacta. Entonces ahí, digamos que para irnos adelantando un poquito, existe esta estructura que está al final, que no es parte de las estructuras de control que están en el plan de estudio, pero que existen en C# y las tenemos que aprovechar, que se llama try-catch. Try-catch es una estructura de control que sirve para detectar cuando hay una falla y si hay una falla poder hacer algo al respecto. Entonces, si yo escribo try, o sea, try es que va a intentar ejecutar el código y catch es la parte de la estructura que se va a encargar de hacer algo con ese error. Vale, entonces, si pongo try y presiono 2 veces tab, me va a crear la estructura de una sola vez. Esa estructura, si se fijan, está el try y luego están las llaves. Es parecido a cómo son las funciones. Las funciones normalmente están compuestas de esta manera. Por ejemplo, yo puedo crear una función que no devuelva nada. Pongo void, función. Y luego los argumentos. Digamos que la función lo que va a hacer es sumar. Voy a ponerle operando 1, operando 2. Estas variables que le voy a meter necesitan tener un tipo, van a ser de tipo entero. Y luego
ahí tengo creada una función. Se parece a esta main, si se fijan. Entonces lo que hace esta función es que va a devolver la suma de dos operandos. Entonces así yo puedo crear funciones, pero las llaves son parte esencial de C# para indicar que eso es una estructura. Yo puedo meter llaves donde quiera en el código, pero normalmente es más útil cuando yo puedo crear una llave acá y darle enter. Las llaves no me interfieren en el código, o sea, me sirve para seccionarlo por bloques, pero normalmente su utilidad y que es obligatorio ponerlas es cuando hay una estructura de control de por medio. Esa estructura de try catch es una de ellas. Entonces try necesita poner entre llaves lo que va a intentar ejecutar, que es este código de acá. Y luego catch es dentro de las llaves de catch va a estar el código para indicar para poder decidir qué hacer cuando hay un error. En este caso, si el código no se puede operar, entonces yo puedo dar un mensaje para que el usuario sepa que hizo algo inválido, ¿verdad? Por favor, poner un número válido. Y ahí tenemos ya nuestro primer uso de try catch, que este es súper útil. Esa función salva vidas o salva Es una programadores. alerta. Porque Es los una alerta errores pueden ocurrir. Entonces lo que nos permite esto es poder ver qué hacer con ese error. Vamos a darle, digita tu peso. Ahora voy a poner a SDF y le voy a dar enter. Ah, faltó algo. Faltó la pausa para que el usuario alcance a leer. Console read key. Ahí está, le pedimos al usuario que ponga su peso. Y ahí está, por favor, poner un número válido. Incluso yo puedo obtener más información del error. O sea, el error cuando se detuvo la ejecución del código, yo si ponía el mouse encima del donde estaba el error, me daba una descripción. Entonces yo puedo poner, por favor, poner un número válido. Y después de eso, o sea, lo que estaba aquí entre paréntesis decía solamente exception. Exception es un tipo de dato. Y que excepción es como le llaman en inglés cuando se da una falla y o sea, algo que no se pudo ejecutar. Entonces vamos a poner exception x para darle un nombre a esa variable. Ya cuando la variable existe con un nombre, puedo utilizarla en otra parte del código. Entonces yo puedo venir y decir, por favor, poner... se me fue la luz. Bueno, continuamos. ¿Va? Bueno, lo que quería mostrarles acá era de que obtener, o sea, ocupar try catch y aparte ponerle un nombre a la variable de excepción nos puede servir para dar más detalles del problema. Yo puedo ponerle acá detalles, 2 puntos, y en la siguiente línea, en vez de poner un texto escrito por mí, poner la variable. Pongo x. Ahora, x es una excepción. Tiene un montón de componentes. Entonces, x, digamos que si yo le doy x punto, ahí me aparecen todas las posibilidades que tengo con él. Y por default me aparece el mensaje. El mensaje sí es un string. Entonces sí lo puede mostrar al poner acá console.writeLine. Entonces lo que voy a hacer es que el mensaje de error lo muestre. Y así ya tengo cubierto qué hacer cuando hay un error. Y aparte de eso, presentar el error. Es algo que es muy útil. Digamos que cuando ya en la vida real, en la aplicación en la que estoy trabajando, tengo un montón de try catch. Y cuando ocurre una excepción, si no es algo que pueda detener un proceso importante, hago que se muestre el error. O sea, que dé un mensaje de error, así como los de Windows, cuando ocurre una falla. Es para que el usuario pueda, como que le aparezca el error. Y muchas veces les digo, mándenme una foto del mensaje. Y ya con el mensaje yo puedo saber más o menos dónde está el problema y corregirlo. Entonces sí es bastante útil utilizar ese try catch. Es una herramienta muy útil. Sí, nos ahorra tiempo. Así tuve un error misterioso que no sabíamos por qué a ciertos usuarios le fallaba en ciertas computadoras específicas y al final de cuentas era porque la fecha y hora de la computadora estaba, la fecha estaba en formato mes-día en vez de día-mes. No, perdón, era por la hora, que en vez de ocupar 2 puntos, ocupaban un punto normal. O sea, para decir las 18:23, en vez de ocupar 2 puntos, decía 18.23. O sea, estaba en formato a saber de qué país.
Y ese errorcito, para poder dar con él, solo con eso, con esto de dar el mensaje así detallado fue que pudimos. Así que sí es bien útil. Vamos a poner puro texto. Y aquí está, dice, por favor, poner un número válido. Detalles. La cadena de entrada no tiene el formato correcto. Ese último mensaje ya es parte del mensaje que Windows da de error. O sea, no tuve que escribirlo yo. Y lo da en el mensaje de la computadora en la que estén. Digamos que si la computadora está configurada en inglés, ese mensaje se va a presentar en inglés. Lo cual no es del todo inconveniente porque normalmente las computadoras están configuradas según el país donde se está utilizando. Así que no está tan mal. Y ahí vemos una utilidad, o sea que con eso ya matamos el pájaro del último punto de la presentación, que era la estructura try-catch. Creo que con esto queda bien ejemplificado y cualquier cosa ustedes lo pueden utilizar y poder dar posibilidad de que si hay alguna falla, el programa solito pueda hacer algo al respecto. No corregirlo, porque muchas veces con poner a SDF, el programa no va a poder adivinar mi edad, pero por lo menos le puedo alertar al usuario qué es lo que está haciendo mal. Y así que sigamos. Va, ya tengo el peso. Ahora que ya tengo el peso, quiero hacer algo con esto. Quiero hacer comparaciones. Entonces, vamos a hacer que una comparación sencilla. Y para eso nos vamos a meter ya con la estructura de control if, que es con la que teníamos que lidiar ahorita. Si yo pongo if y presiono 2 veces tab, me da la estructura del if. Ahora, me voy a ir acostumbrando a escribirlo también para que ustedes vayan viendo paso a paso, porque hay lenguajes de programación en los que sí toca escribir todo de golpe, que no nos da la facilidad de autocompletarnos todo. Igual, para memorizarnos cómo es la estructura de un if, es bueno escribirlo de vez en cuando. Vaya, if, luego van paréntesis. Y dentro de los paréntesis va la condición. La condición en este caso es una evaluación que yo quiero hacer con el peso. Y digamos que si yo peso menos de 130 libras, entonces me va a dar un mensaje específico para mi peso. Este mensaje de tu peso está un poquito de más, porque de todas maneras lo voy a escribir y va a quedar ahí en la pantalla. Entonces, si mi peso es menor a 130, que me dé el mensaje de que estoy demasiado Relleno. fitness. Fitness. Peso muy por debajo de su ideal. Ya después, digamos que les puedo poner de ejercicio que hagan ustedes un programa que evalúe según la altura y el peso ideal de la persona y que le dé el mensaje de si está muy por debajo, en el rango ideal, por encima o con un caso de obesidad extremo, ¿verdad? Pero normalmente eso se hace en función de la altura también. Así que ahí me puedo inventar algo después con eso. Y vamos a ver. Ahora ya sabemos que si no pongo algo válido, me va a dar el mensaje de error. Vamos a poner que mi peso es 129. Peso muy por debajo del ideal. Vale, entonces los operadores relacionales que existen son, vamos a ponerlo en comentario. Vamos a tener estas combinaciones. Primero tenemos menor y mayor. Entonces, aquí estoy evaluando si es menor a 130, yo puedo evaluar si es mayor a 140. Bueno, no soy tan chiquito, la verdad. Vamos a ponerle 145. Si mi peso es mayor a 145, entonces tengo obesidad leve. Al final de cuentas, esto es bien relativo porque también depende de la cantidad de masa muscular y todo, pero no es el punto del ejercicio, así que vamos a dejarlo así. Entonces, si yo pongo if, si el peso es menor a 130, que haga esto. Si el peso es mayor a 145, obesidad leve. Bueno, para hacerlo más fácil, lo vamos a poner muy delgado. Obesidad leve. Y así, digamos que ya tengo utilizado dos de los operadores, menor y mayor. Y normalmente cuando yo voy a tener varios if que tienen que ver con la misma variable, se utiliza el else.
Entonces yo puedo poner, por ejemplo, si mi peso es menor a 130, que me diga que soy muy delgado, y de lo contrario, que me diga que soy console.writeLine. Eso si yo estuviera utilizando la estructura if como tal. O sea, if y else, eso se complementan entre ellos. Lo que hace es que if, aquí digo, si el peso es menor a 130, que escriba muy delgado. De lo contrario, else significa de lo contrario. Entonces, si no es así, o sea, si no se cumple la condición anterior, entonces muy gordo. Entonces aquí tendríamos ya, vamos a poner 130, bueno, 129.9, muy delgado. De lo contrario, muy gordo. Vamos a poner exactamente 130. 130 ya caen de lo contrario, porque yo digo menor a 130. 130 no es menor, por lo tanto, ya cae en la otra condición. Digamos que si yo peso menor, vamos a dar ese mensaje. Ahora, yo puedo volverlo un poquito más complejo esto. Complejo en cantidad de cosas que le puedo meter, no es que sea difícil. Si yo quiero meter más condiciones anidadas es una detrás de otra. Digamos que si yo quiero evaluar que si peso menos de 130, que es muy delgado. Pero si peso exactamente, vamos a meter otro. Yo puedo, después del else, poner otra condición. Es así, yo voy a ir armando un else if, siempre y cuando esté relacionado a la misma variable. Si es la misma variable la que estoy evaluando, se puede hacer esto. Si son distintas variables, es mejor ponerlo en dos if separados. Si el peso es igual a 130, o sea, exactamente 130, peso ideal. Y luego, cualquier caso contrario, else. Es decir, si fijan, aunque yo vaya escribiéndolo así como que doy el enter aquí en medio, él solito me arma la estructura. Como les decía, entre más les ayude el procesador de texto, mejor. Y aquí sería console.writeLine. Es que eso sí sale más rápido copiarlo. Sobrepeso lo voy a poner. Si está grabando la clase. Sí, está grabando. Y con eso ya tengo los 3 mensajes posibles. Vamos a poner, bueno, 129 ya lo probamos, ya vimos que estaba muy delgado. Ahora 130 exactos, tendría que decirme que estoy en el peso ideal. ¿Estamos bien? Y luego si le doy 131, sobrepeso. Y así yo puedo ir armando como que muchas condiciones con la misma variable. Bueno, ya vimos que se puede utilizar menor, mayor. O sea que aquí podría poner... Y la evaluación se va haciendo en orden. Entonces yo puedo decir, digamos que para dar un rango, si es menor que 130, que diga que muy delgado. Pero si es menor o demasiado delgado, digamos. Y así yo puedo ir armando un else if tras otro y decir, digamos que si es menor a 135, entonces simplemente decir delgado. Luego menor a 140. O sea, aquí yo voy armando rangos. O sea, todo lo que sea menor a 130 me va a dar este mensaje. Ahora, como es el segundo if, va a evaluar este primero. Si resulta que la variable que peso era 132, digamos, entonces estaría entre 130 y 135. Entonces aquí ya me daría este otro mensaje. Pero si no es menor a 135, seguiría con el siguiente y así puedo ir haciendo una escalera de opciones con un if. Y eso es lo que hace. Prácticamente lo que hace es que yo vengo por un camino y luego el camino se divide en la cantidad de opciones que yo arme con el if. Y así yo puedo perfectamente armar un rango.
Bueno, pero siguiendo con las opciones, 130, o sea, en este caso 130 estaría incluido, pero si digamos que fuera incluyente, que 130 también fuera considerado demasiado delgado, yo puedo añadir menor e igual. Entonces, con eso sería todo. Aquí esos dos, mayor y menor, los puedo combinar con el igual para decir menor o igual a 130 o mayor o igual a 130. Y así eso se lo puedo añadir siempre después. El menor o igual sería otra de las opciones. Porque si vamos listando los operadores que tenemos, teníamos menor, mayor, menor o igual, mayor o igual. Y ya ocupamos también una vez el igual igual. Que es para cuando es exactamente igual a cierto valor. Y así pues yo puedo ir armando mi estructura. Ahora, si yo quiero evaluar dentro de un rango específico, ya que yo sé que mi peso ideal está entre 135 y 140, por dar un ejemplo. Entonces, ¿cómo puedo hacer eso? Tenemos que normalmente cuando yo lo pongo en matemáticas, así solamente como pseudocódigo, diría que si el peso está entre estos dos valores, entre 135 y 140, entonces es el peso ideal. De lo contrario, no. Y lo de las llaves, en realidad las llaves se pueden omitir si lo que voy a ejecutar va a ser solo una línea de código. Aquí lo que me está dando error es porque esta operación no es válida. O sea, yo no puedo decir el operando poniendo el peso entre los dos valores no existe. Les toca hacer una combinación. Y para ello vamos a ver los otros operadores relacionales que son operadores lógicos relacionales, que sirven para poder hacer varias evaluaciones en una sola. Ahí existe el operando I, que se coloca doble, y el operando O, que es con doble barra. Entonces, los primeros que tenemos acá son los operadores, relacionales. Y esos serían operadores puse. Pero el ampersand ahí, o sea, solo uno no es como en C normal, porque es que ese es el que nos estaban enseñando antes. Entonces no es como en C que solo es para guardar datos en una variable. Sí, esos son operadores lógicos relacionales. Cuando se van a utilizar en una comparación, se utiliza doble. Pero cuando se van a utilizar como operador en sí, vemos que se utilizan solamente uno. Pero eso lo que hace es una operación AND, que es una operación lógica de booleana. Es que ya la vamos a ver más adelante, ya en los operadores lógicos. Pero cuando lo vamos a hacer parte de una operación para combinarlo con un operador de comparación relacional, o sea, ya numérico, digamos, entonces se utiliza doble. O sea, prácticamente lo que se dice es de que si va a estar dentro de un if, se utiliza doble. Entonces, esos son los lógicos, por dejarlo aquí comentado, este es el AND y este es el operador OR. Entonces, yo quiero saber si el peso está entre 135 y 140, pero esto lo puedo escribir también como if, si el peso es mayor a 135. Y ahí por eso es que voy a utilizar el operador y no el o. Y también es menor a 140. Entonces que ejecute esto. Y como decía, las llaves pueden ser opcionales si lo que se va a ejecutar dentro del if es solo una línea. Entonces ahí puedo dejarlo sin las llaves. Pero si va a ser más de una línea, entonces no. Console.writeLine. Fuera del peso ideal. Vale, entonces, aquí lo que estoy diciendo es que si el peso es mayor a 135 y menor a 140, o sea, que está entre ambos, pero no incluyendo el 135.0, digamos, y el 140.0,
entonces estoy en el peso ideal. Si yo quiero incluirlos, simple y sencillamente pongo el más igual, el mayor igual. Y aquí digo, si es mayor o igual a 135 o menor o igual a 140, entonces peso ideal. Estoy incluyéndolo con esto. Así que por eso es importante utilizar de acuerdo a como diga el enunciado o como el cliente quiera, el mayor o menor o el mayor o igual o menor o igual. Hay veces que no es tan crítico eso, sobre todo cuando estamos haciendo una comparación con pesos, digamos que la diferencia puede ser de 0.01. Entonces ahí yo puedo despreciar y no poner el igual. Eso más que todo cuando se utiliza una báscula real. Aquí digita tu peso. Yo peso 139. No, en realidad era 149, pero voy a poner 139 solo para estar dentro del ideal. 0.999. Peso ideal. Ahora si lo volvemos a ejecutar y pongo 140 exacto, también en el peso ideal porque dice menor o igual, y luego 140.0000001 fuera del peso ideal. Así que ahí tenemos ya una estructura if utilizada, y aparte de eso tenemos el uso de las estructuras, perdón, de los operadores lógicos relacionales. Entonces voy a ocupar y o de acuerdo a la lógica, lo que se me esté pidiendo. Entonces, si yo estoy evaluando si está dentro del peso, aquí digo si es mayor a 135 y menor a 140, entonces sería ese el uso. Si yo quisiera darle vuelta a esta comparación y decir, no, pero yo quiero comparar primero si está fuera del peso ideal. O sea, prácticamente invertir los mensajes. O sea, dar el mensaje de peso no ideal con el if y con el else decir que está en el peso ideal. Se puede. Solamente tengo que cambiar la lógica de lo que estoy probando. Entonces, si yo quiero saber si está fuera de un rango de peso o de un rango numérico en general, sin importar cuál variable sea, yo puedo decir si el peso es menor a 135 o pongo la doble barra, que sería la operación o si el peso es mayor a 140, y no incluyo esto porque dijimos que si era menor o igual, perdón, si era igual a 135 también estaba dentro del ideal. Entonces ahora, si está por debajo de 135 o por encima de 140, por eso ocupo el operador OR, entonces pongo fuera del peso ideal. De lo contrario, estoy en el peso ideal. Ejecuto. Y ahí sí pongo 134.9 fuera del peso ideal. Así que cualquiera de las dos lógicas con la que yo comience, para evaluar si está dentro del peso o fuera del peso, cualquiera de las dos es válida. Y lo que cambia es el operador que voy a estar utilizando relacional para ambas comparaciones. Así que prácticamente eso sería, solo nos falta uno. Digamos que el peso ideal fuera exactamente 140. Entonces, si yo no peso 140, no estoy en el peso ideal. ¿Cómo puedo evaluar? O sea, yo puedo evaluar si es igualito exactamente a 140.0 o 140, basta poner. Pero ¿cómo hago para evaluar si no es igual a ese valor? O sea, ahí se utiliza el operador NOT. Entonces, el signo de admiración es el operador NOT, que puede ser utilizado como operador NOT relacional o como operador NOT directamente, como la operación booleana que es. Si yo pongo en el caso de utilizarlo como relacional en combinación con la igualdad, lo que hace es que se pone en el signo igual después. O sea, esto significa not, es no igual. O sea, si no es igual a 140, not equal. Si no es igual a 140, entonces estoy fuera del peso ideal. Pero si es igual, o sea, de lo contrario, entonces sí. Y aquí está, si yo pongo 139.99999 fuera del peso ideal. Pero si yo pongo 140, acá sí está dentro del peso ideal. Bueno, digamos que eso con variables numéricas. Si yo quisiera meter algo más parecido a un examen de falso o verdadero.
Y digamos que vamos a hacer una pregunta sencilla de falso y verdadero para que si yo les pidiera a ustedes que hagan un test de falso y verdadero para que el usuario lo vaya contestando, entonces pueden hacerlo de esta manera. Hay que hacer una proposición, ¿verdad? Escribe false. No, vamos a ponerlo en mayúsculas. No, puede confundir al usuario. Lo voy a poner en minúsculas porque en minúsculas es como se reconoce, pero vamos a hacer algo. Lo vamos a combinar con comillas simples para que se entienda. Escribe false. Porque hay que ponérselo en inglés para que lo entienda. Si no, yo tendría que meter una lógica más compleja. Escribe false o true. De acuerdo a la veracidad de la siguiente pregunta. Y aquí vamos a tocar, o de las siguientes preguntas, asumiendo que vamos a hacerle varias. Bueno, en este caso, en vez de ser una variable double, la que yo voy a estar capturando una variable tipo boolean, que simplemente le podemos poner bool y ya tengo la variable. Entonces le voy a poner acá respuesta a la variable para que se entienda que es algo distinto. Y vamos a borrar todo esto. Vamos a dejar siempre listo esto de la excepción porque nos va a seguir sirviendo si la persona no pone false o true. Entonces ahora dice, escribe falso o verdadero de acuerdo a las siguientes preguntas. Y voy a hacer la pregunta después. Si se fijan, esto ahorita lo tengo súper ampliado para que lo vean mejor ustedes en la pantalla, pero se vuelve un poco incómodo cuando el texto es un poco largo. Yo perfectamente, si tengo un mensaje que voy a dar, que quiero que esté en un mismo párrafo, pero y que él solito haga el cambio de línea, si es demasiado largo el texto, no lo logro ver completo y quiero verlo más estético acá, perfectamente puedo ocupar la concatenación de texto. Digamos, aquí escribe false o true de acuerdo a la veracidad. A partir de aquí, digamos que ya no alcanzo a ver. Entonces voy a dividirlo en dos y lo voy a pasar a la siguiente línea. Y con eso ya, digamos que el salto de línea, como línea de código, se hace con el punto y coma. Y gracias a eso yo puedo escribir en varias líneas una misma sentencia, que es lo que se está ejecutando acá. Y ahora vamos a hacer la pregunta. Vamos a ver qué pregunta podemos hacer que sea obvia. Los gatos tienen 5 patas. Y vamos a ponerle false true para que la persona pueda hacerla, para darle la pista de lo que tiene que escribir. Uy. Vamos a hacer algo, le voy a poner solo write para que no me cambie la línea y que después de eso haya que escribirlo. Va, y luego está read key, pero aquí yo tengo que capturarlo, así como hicimos la vez anterior. Entonces, en el ejemplo anterior con el peso, lo que hicimos fue que la variable, que en este caso es respuesta, la igualábamos a console.readline. Console.readline. Y luego, esto lo metíamos dentro de una conversión. Convert. Punto. En este caso sería to boolean, porque es un booleano la variable en la que lo vamos a capturar. Y aquí está. Y lo mismo, si no borré lo del try catch para reutilizarlo, solo que el mensaje va a cambiar. Entonces aquí tendría que decir error. Debes escribir false o true. Vamos a poner las comillas siempre simples para que entienda que ese texto es especial. Y vamos a ver cómo se muestra esto.
Bueno, ahorita estamos capturando la respuesta, pero no la estamos mostrando. Vamos a hacer una evaluación de esto. Perdón. Vamos a meter el if acá. Para ver que las comparaciones las podemos hacer perfectamente con variables booleanas también, y no solamente con valores numéricos como vimos antes. Incluso con texto podemos hacer comparaciones, pero vamos a ir con booleano ahorita. Entonces, si la respuesta es igual, en este caso para que sea verdadero, tendría que ser, vamos a ver, si dice verdadero es porque decía que tiene 5 patas y estaría en lo incorrecto. Si la respuesta es igual a false, entonces que haga esto y que nos dé el mensaje de que está mal su respuesta. No, que está bien, perdón. Si él dice que es falso, entonces está en lo correcto. Respuesta correcta. Y de lo contrario, punto right. Uy. Ejecutemos. Veis, escribe false o true de acuerdo a la velocidad de las siguientes preguntas. Y la pregunta es, ¿los gatos tienen 5 patas? ¿Falso o verdadero? Me dice qué es lo que tengo que escribir y vamos a ponerle true. Los gatos tienen 5 patas. Respuesta incorrecta. Funcionó bien. Y no me dio mensaje de error, o sea que agarra el texto así. Vamos a probar a ponerlo solo con minúscula. Solo que hoy voy a poner false. Y no voy a ocupar la mayúscula inicial, a ver si lo agarra bien. O sea que la mayúscula inicial no es obligatoria para esto. Vamos a hacer otra prueba nada más. Vamos a ponerle true todo en mayúsculas. Lo agarra bien. O sea que siempre y cuando yo respete de poner true o false, lo agarra correctamente. Lo logra convertir a booleano. Ahora, falso y verdadero también tiene su equivalencia numérica. Por ejemplo, verdadero es 1. Posiblemente logre convertirlo. O sea, agarrar ese 1 y decir, hey, esto es convertible a booleano, vamos a probar. Y no. Con números no le es convertible. Y ahí dice, error, debes escribir false o true. Detalles, no se puede reconocer la cadena como un tipo booleano válido. Así que ahí tenemos la misma comparación. Ahora, cuando son variables booleanas las que vamos a meter en una comparación y yo quiero ver si esa es verdadero o falso, yo puedo abreviar esto. Es decir, respuesta es igual a falso, ejecuta esto. Pero eso se puede abreviar de la siguiente manera. Si yo pongo if respuesta nada más, entonces lo que va a estar haciendo acá es comparar si respuesta es verdadero. Y entonces va a ejecutar este código, que sería al revés en este caso, porque los gatos no tienen 5 patas. Pero si yo quiero evaluar lo contrario, puedo ocupar el signo de admiración, que era una not. O sea que esta ya es una operación booleana, lo puedo poner antes de la variable y con eso estaría negándolo, o sea, invirtiendo su valor. Entonces, cuando yo pongo el signo de admiración y una variable booleana, dentro de un if, yo lo que estoy diciendo es, si respuesta no es verdadero, entonces la respuesta es correcta. Entonces, es otra forma de ponerlo. En vez de escribir todo esto de igual, false, pues perfectamente puedo ponerlo así. Y a veces que eso interesa hacerlo para comparaciones bien sencillas y es muy útil. Sobre todo cuando ya estamos ocupando ciclos repetitivos. Y así pues vamos a ver de que si yo pongo false, porque los gatos no tienen 5 patas, me da respuesta correcta. A pesar de que cambié la sintaxis. Pero es una sintaxis válida y correcta. Así que por ahí estaríamos por ahorita con la parte de los operadores relacionales. Vamos a ver qué más tenemos por acá. Ya ocupamos if. Ahora vamos con switch case. Vaya, la estructura switch case, ya ocupamos la estructura if y hicimos anidadas varias opciones. La estructura switch case sirve para cuando vamos a tener una evaluación de demasiadas opciones. Por ejemplo, vamos a meternos ya con capturar texto de por sí. Entonces vamos a poner, en vez de capturar ¿cómo se llama?
una variable booleana o un entero o un double, vamos a meternos ya con capturar texto. El texto antes en lenguaje C y C++ era un poquito problemático y ya meterse con strings era algo de miedo, más en un examen. Como con ese lenguaje aprendí, tengo muy bonitos recuerdos de eso, pero C# ya se preocupó por hacernos más fácil el trabajo con strings. Vengo yo solamente declaro una variable string y voy a poner cadena, que es lo que voy a capturar. Y vamos a ponerle... Vamos a ver cómo podemos hacer algo con cadena. Vamos a capturar, vamos a pedirle al usuario que nos dé su nombre de color favorito. Dime tu color favorito. Y le vamos a dar opciones. Porque no podemos meter todos los colores. Y no todos los colores tienen nombres. Entonces vamos a poner, vamos a ser más específicos. Dime cuál de tus colores, de tus siguientes colores, es tu favorito. Eso es bien importante a la hora de formular exámenes, ser lo más cerrado con las preguntas posible para no tener respuestas tan abiertas. Y vamos a darle de colores los básicos. Los colores básicos acá. Y bueno, vamos a hacer las combinaciones del RGB. Vamos a ponerle, se puede escribir rojo, verde, azul, magenta, amarillo, cian y blanco. Y el negro, la ausencia de color también le vamos a poner. Si no, ya voy a tener mis denuncias acá. En estos tiempos de lo políticamente correcto. Vaya, rojo, verde, azul, magenta. Cualquiera de estos que escriba, ya sea en minúsculas o mayúsculas, ya vamos a ver, aprovechando que vamos a trabajar con strings o cadenas de texto, cómo podemos hacer para que sea que lo escriba en minúscula o mayúscula, siempre y cuando coincida, poder agarrarlo como tal. Y ahora vamos a capturar el texto. Ahora ya no es en la variable respuesta sobre la cual lo vamos a capturar, sino que es una variable que le vamos a llamar cadena. Vaya. Uy, ¿qué pasó acá? Ah, lo estoy convirtiendo a booleano. Ya, vaya, el console.readLine lo que hace es hacer la petición, o sea, esperar a que el usuario escriba algo, en este caso a que dé un enter incluso, y lo que devuelve, si yo pongo el mouse encima de la función, que es el texto que está en amarillo, si se fijan, me da una explicación en inglés, porque tengo el Visual Studio puesto en inglés, pero igual, me sirve. Primero, lo que está a la izquierda de la función acá en la descripción es el tipo de variable que devuelve. Entonces es un string, por eso es que aquí no tengo que ocupar ninguna conversión. O sea, ya lo que me va a dar esta función que espera que yo escriba algo, va a ser una cadena. O sea, lo puedo asignar directamente. Y luego yo tendría que ponerme nomás los if, si lo quisiera hacer con if, así. Si cadena es igual a rojo, entonces que haga esto. Vamos a hacer una cosa. A ver si es esto posible. Uy, no es esta la página. Sí se puede. Vaya, vamos a hacer algo. Aquí no voy a estar evaluando si la respuesta es correcta o incorrecta, pero vamos a hacer algo más interactivo. Vamos a irnos a las propiedades de la consola. Y si se fijan, bueno, la consola en sí tiene varias funciones. Yo he estado ocupando funciones de él que se llaman writeLine, readLine, write, para que no haga un salto de línea, sino que escriba en una sola línea. Por eso fue que cambié write acá, para que todo esto lo escriba en una misma línea. Y
y luego, en vez de hacer el salto, sino que lo escriba ahí mismo, que fue lo que hicimos para el ejercicio anterior, para que a la derecha, donde decía falso y verdadero, escribiera el usuario su respuesta. Aquí creo que sí me conviene que lo haga en 2 líneas. Vamos a ver, ¿cuál es de los siguientes? 2 puntos. Y aquí sí me conviene que haga el salto de línea. Uy, line. Va, entonces lo que voy a hacer es que con el color favorito del usuario le voy a cambiar de color de fondo a la consola. Entonces, entre todas las opciones que yo tengo para cambiarle acá, yo puedo cambiarle el foreground color, que es el color del texto, digamos, o de los puntitos que aparezcan ahí. Y lo que yo quiero cambiar es el color de fondo. Es el background color. Es que el background color, si la cadena es igual a rojo, entonces que se vuelva un color específico. En este caso lo voy a hacer igual al color que venía. Y aquí yo puedo acceder a una librería de colores. Al poner igual, si se fijan, me da opciones. De un solo me deja seleccionado aquí Console Color. O sea que yo puedo ya colocar Console Color para poder de ahí sacar el color que sea compatible. Punto. Y aquí tengo la lista de colores que yo puedo colocarle a la consola. Le voy a poner rojo. En este caso, si la cadena es igual a rojo, se va a poner roja. De lo contrario, que sea negro. Vaya, esto ocupando if. Ya vamos a ver a qué queremos llegar con esto. Vaya, me pide el color. Es más, el mensaje lo puedo hacer más bonito. Con lo que les decía antes de ocupar solamente right, esto es bien útil para hacerle una petición al usuario de una manera más estética. Color, 2 puntos. Y ahí está. Uy, Corol. Vaya, le voy a escribir rojo. Y no pasó nada. Vamos a ver por qué. Rojo. Sí se está ejecutando el código. El problema seguramente es que no le logro cambiar el color a la consola. Sí, parece que no es posible. No lo vamos a poder hacer tan interactivo en este. Ah, es estática. Hay que hacerlo desde el inicio del programa, parece. Vamos a hacer algo. Vamos a poner también esto de acá. Y probemos. No funciona en directo. Parece que es algo que hay que hacerle al inicio. Sí, exactamente. Ah, el texto que se escribe después. Ya, hoy sí entendí. Sí, a la consola en sí parece que no le podemos cambiar el color de fondo. Ya es algo propio de Windows. Se le puede cambiar, pero directamente en las opciones de la consola, seguramente. Vale, pero ya con esto podemos hacer algo. Podemos jugar con cambiarle el background color y el fore color, que es el color del texto, y escribir un texto para que se vea de ese color. Y así aprovechamos de darle formato también. Tu color favorito es el rojo. Es más, vamos a poner es él y luego vamos a escribir el valor de la cadena para poder reutilizar ese código después. Ahí está. Vamos a poner rojo. Ahí está, tu color favorito es el rojo. Ya tenemos algo interactivo. Perfecto. Vamos con algo más. Eso está bien porque así podemos formatear el texto en alguna aplicación que queramos hacer full de consola en algún momento. Al final de cuentas, creo que es un poquito más divertido trabajar cosas así estéticas en formularios de Windows, pero
pero en consola también es útil. Vaya, ahora lo tenemos hecho para el rojo. Uy, ¿qué pasó acá? Vamos a ver si no vamos a decir F por Visual Studio. No, se recuperó. Vale. La cosa es que tendríamos que empezar a hacer esto por cada color, así. O sea, si cadena es rojo, entonces, y después, de lo contrario, si cadena es verde, entonces hacer esto. Y cambiarle el color acá. Uy, green. Entonces tendría que empezar a escribir el gran montón de if y ocupa bastante espacio. Es para cuando tenemos que hacer una lista de condiciones así demasiado extensa, existe una estructura que se llama switch case o solamente switch le llaman también. Si yo pongo switch y le doy 2 tabs seguidos, entonces aquí ya me arma la estructura de un switch L. Pero en sí el switch lo que lleva es su estructura base. El switch, entre paréntesis se le coloca el nombre de la variable con la cual yo quiero hacer la que yo quiero comparar, que sería cadena, y luego armo la estructura y empiezo. Vaya, switch, lo que se va colocando son los casos. Entonces, voy a colocar la palabra clave case para definir cada uno de los casos que yo quiero comparar. En este caso son los colores. Yo quiero comparar si el color que escribió el usuario es rojo o si es... bueno, y cada caso se concluye con la palabra clave break. El break es para salirse del caso, digamos, e incluso tiene una utilidad en los ciclos repetitivos para romperlo, para salirse de los ciclos repetitivos. En este caso lo vamos a ocupar acá. Es case rojo, si es rojo que haga algo. ¿Y qué le vamos a meter acá? Vamos a poner el código que tenía aquí. Si es rojo, que el color de fondo se vuelva rojo y que el foreground color sea blanco, o sea, que negro, perdón. Y así yo puedo ir creando un caso para cada uno de los colores que yo había puesto, que son como 7. Tenemos rojo, tenemos verde, tenemos azul, magenta, amarillo. Se lo hubiera pedido en inglés mejor porque es más corto el nombre. Cian. Y me faltaron todavía. Cian, blanco y negro. Y luego puedo añadir algo más. Se puede añadir un caso especial que se llama default. Default sería lo que haría el programa si no se ingresa ninguna de las cantidades, de ningún valor válido, o sea, ninguno que coincida con todos estos. Que sería el valor por defecto. Aquí le vamos a poner break. Y si no ponemos una opción correcta, entonces lo que vamos a hacer es que lo mantenga blanco. Perdón, aquí todavía no lo he puesto. White. Bueno, sería lo siguiente, sería lo esencial. Luego, por cada color, tengo que hacer que el color de fondo se vuelva distinto. Hay colores con los que se ve mejor el color de letra, que el color de letra blanco negro se miraría muy raro. Por ejemplo, el rojo, yo siento que se le miraría mejor el texto si se lo ponemos en blanco. Y así, igual con el verde, con el azul, con el magenta, con el amarillo. El color de texto creo que se miraría mejor blanco. Tal vez con el cian no se vea muy bien el blanco. Vamos a dejarle negro. Y luego el color de fondo. El color de fondo va a ser el mismo color que la persona escogió como su favorito. Vamos a ponerle green. Green. El azul sería blue. Magenta en inglés. Creo que sigue siendo magenta. Amarillo sería yellow. Y la librería de colores que tiene Visual es bastante completa. Si yo pongo, por ejemplo, blue, tengo la opción de poner dark blue, que sería otro color. Eso para los colores de
de la consola, ¿no? Porque para cosas de Windows hay hasta muchos más colores disponibles. El cyan, ¿cómo se llama en inglés? Cyan, pero con Y. Luego tenemos blanco, luego el negro y white. Creo que con eso tenemos todos los colores cubiertos. Luego yo estaba escribiendo un mensaje para lograr verlo. La razón por la que no lo quise poner dentro de cada caso es porque eso lo puedo hacer hasta el final. Y gracias a que tengo el nombre de la variable concatenado, no tengo que ir escribiendo el valor específico, sino que el color ya lo tengo en la cadena. Perfectamente puedo traerlo desde ahí y solo poner tu color favorito es tal. Y como ya cambié el color de fondo y el foreground color, entonces ya de ahí lo va a tomar. Y con eso, pues, este if queda inutilizado. Entonces me mostraría ese texto y se quedaría esperando a que presione una tecla. Démosle F5 para ver si no funciona. Y aquí tenemos poner un color. Vamos a poner azul. Tu color favorito es el azul, que exactamente el color de fondo blanco se ve mejor. Además, creo que no me había fijado que si el color de fondo es negro, las letras son blancas, estamos bien. Si se vuelve blanco, las letras son negras. Vaya, un detalle que quería llegar es qué pasa si, vaya, por ejemplo, en las indicaciones, el color rojo yo lo puse en mayúscula por tratar de ser correcto ortográficamente. Pero si yo pongo rojo con la R en mayúscula, ¡ey! Lo tomo bien. Pensé que no le iba a agarrar bien la comparación. No, no quedó bien, definitivamente. Puse tu color favorito es el rojo, pero no estaba. Y eso es porque el mensaje, creo que sí me va a tocar poner dentro del. Si no está dentro de los colores, sí, el mensaje se está colocando siempre. Solamente por eso, por el hecho de que pueda escribir un color que no sea válido, va a tocar poner el mensaje dentro de cada uno de los cases. No se pudo aprovechar de ahorrar espacio y código, pero no importa. Ahora, el mensaje, si no escribió un color válido, es el color escrito no es válido. El problema que vamos a notar es que el rojo sí estaba bien, el problema es que había una mayúscula. Entonces, ¿cómo puedo hacer para que, así como al evaluar si escribían false o true, ya sea mayúsculas, minúsculas o lo que fuera, el programa lograba hacer algo al respecto para saber que si coincidía o no? Entonces, lo que se puede hacer es que las variables, sea cual sea el tipo de variable, tienen métodos asociados. Entonces, los métodos o funciones normalmente están asociados a las clases. Tenemos la clase console tiene un método que se llama readLine, pero las variables en sí ya tienen tienen métodos también asociados a ellas. Entonces, si yo tengo la variable cadena y yo pongo punto después de ella, me aparecen opciones. Yo puedo realizar acciones con el texto o con la variable que yo tenga, y entre esas hay varias que son muy útiles. Replace sirve para reemplazar texto dentro de la cadena. Trim sirve para quitarle los espacios que estén ya sea al final o al inicio. Algo muy útil cuando uno jala datos de una base de datos. Muchas veces tienen espacios basura ahí al final y con eso se pueden eliminar. Y tenemos to lower y to upper, que son para convertir. Lower es minúscula y upper es mayúscula. Entonces yo puedo convertirlo todo a minúscula o todo a mayúscula para poder hacer una comparación más eficiente. Y así, aunque el usuario se escriba y ponga 2 mayúsculas al inicio, le funcionaría siempre. Vamos a darle to lower, ya que las comparaciones las tengo hechas en minúsculas después, en cada uno de los cases. Ahora, esto es un método. Entonces, los métodos siempre llevan paréntesis cuando los mando a llamar. Así como se ve acá, console.readLine. Entonces, eso es porque es un método o una función, o como lo queramos llamar ahorita, y los métodos o funciones siempre tienen los paréntesis porque se les puede meter argumentos. Y tienen una cantidad de argumentos que se les tienen que ingresar. ReadLine, en este caso, no necesita argumentos, y to lower tampoco, porque el argumento ya es la misma variable. O sea, la variable
sobre la variable sobre la que se va a hacer algo. Así que ahí tenemos to lower. Y con eso, ya aunque yo escriba, vamos a poner cyan, así todo mal escrito, con 2 mayúsculas al inicio, si le damos enter, ahí tenemos. Tu color favorito es el cian y aparece. Y lo detectó bien, gracias a que pusimos el to lower. Es que es to lower, to upper y también esta función que se llama trim, que es para borrar los espacios, son sumamente útiles ya en aplicaciones reales. Así que creo que, bueno, con esto logramos cubrir creo que todo lo que teníamos pendiente de la vez anterior. Pues todavía llevamos cierto atraso, así que en lo que les contaba de que aquí yo trato de ejemplificar lo más posible. Así que me voy a dedicar más a hacer videos de ejemplos y de ejercicios. En la guía de ejercicios ya estoy trabajando y pretendo, a pesar de que la guía de ejercicios es de la semana 4 y en teoría, como ya mañana entramos a vacaciones, no les debería dejar tarea ahorita. Así que la asignación no la puedo poner, ni la semana 4 no la puedo abrir en el campo virtual hasta que sea el otro domingo. Pero lo que voy a hacer es que les voy a complementarlo con los videos, se los voy a colocar en la semana 3 para que ustedes puedan ver los videos que están relacionados a todo lo que hemos hablado hasta ahorita e incluso más por cuenta propia, cada uno. Y luego de las tareas grupales, que me he atrasado con la calificación por todo lo que les comentaba en Slack, ahí digamos que les voy a compartir YouTube ahorita. Uy. El canal que estoy agarrando ahora de base, que está muy bien estructurado, que les decía, que incluso coincide con la planificación que tengo en la materia, para casi todos, o sea, por lo menos el primer y segundo periodo, o registro, como le llaman acá. Creo que pues se puede utilizar de base todo esto bueno, el que hace el Learn Tutorial se llama, no, Learn W Tutorials sería el nombre del canal, que les voy a compartir los videos. Estoy armando ya una tabla para que sepa cuáles videos, digamos, el tutorial 1 es casi lo que hablamos en la primera clase, que les di como la introducción al entorno de trabajo. No hablas de todo, porque tenemos que la introducción de por qué conviene instalar Visual Studio y no trabajar con un editor de código aparte, y conocer un poquito de los editores de código y otros lenguajes de programación, eso no lo mira él, pero sí da la introducción completa a Visual Studio, por si lo quisieran ver ya más objetivamente hacia Visual. Eso. Luego, aplicación de consola, los tipos de comentarios, también se los enseñé al principio, tipos de datos, operadores de asignación. No da los mismos ejemplos que yo, porque hay varios que se parecen, pero digamos que sí, sirve de base para que ustedes puedan, y son objetivos. O sea, los videos están muy bien resumidos, digamos, va directamente al grano. Por eso hay videos que ustedes quieren repasar solamente operadores. Tienen un video solo de operadores que dura menos de 5 minutos. Y así pueden ir directamente al grano con la parte que les quedó más dudas. Strike Catch, digamos que ese no he visto cómo lo ha hecho él, pero seguramente está bien armado. Switch Case, no creo que igual lo debe de haber hecho con strings, pero el punto es de que está bien estructurado, es información de calidad, y se lo voy a dar estructurado por semanas. Incluso en la página que les estoy queriendo armar como página web para que puedan ver toda la estructura, se los quiero poner por semana para que sepan qué corresponde a qué, e incluso abarcar las semanas futuras en esto, para que la información base, al menos en tipo video, ya la tengan ustedes a la mano. Así que eso se lo voy a compartir en Slack, les voy a compartir toda la lista de reproducción de una sola vez, y después se lo voy a estructurar ya para que lo tengan a la mano. Por si ustedes quieren, ya que no podemos salir en la vacación, por lo menos pueden aprovechar un poquito el tiempo para adelantar o repasar si ustedes quieren. Así que creo que con eso iríamos quedando por ahorita. Y con respecto a las tareas, tal vez hoy otro ratito o mañana temprano voy a meterme a GitLab quería comenzar con eso precisamente antes de la clase, pero mejor quise retocar otras cositas para armarles a ustedes los grupos de trabajo, para que ya tengamos
o digamos que tenemos un grupo creado con todos. Eso va a ser para subir los ejemplos y otras cosas que vamos a compartir para todos. Pero voy a crear un grupo para cada uno de los equipos de trabajo que hemos armado ya y que los tenemos estructurados en Slack para que crearles los grupos acá. Los voy a crear yo y no les voy a dejar la tarea de crearlos ustedes primero, porque lo de crear un grupo en GitLab en sí no es una competencia dentro de la materia en sí. Y así también yo puedo ir gestionando el proyecto, dándole permisos extras a cada uno de los coordinadores para la coordinación de proyectos. Y eso me va a permitir también poder observar que todos contribuyan en las tareas y todo. Así que Pero serían los mismos grupos de siempre, ¿verdad? sí, serían los mismos grupos de siempre. Ah, ok. Los que ya tenemos armados en Slack. Y hay 2 personas sin grupo ahorita, así que también ya el grupo 6 y grupo 7 son grupos de 4. Ahí les voy a pedir de que ustedes acojan a las 2 personas que están sin grupo ahorita. Ahí creo que, bueno, uno es Valentín, que ya me escribió que está en eso. Y la persona que inscribió de último, que sí no tengo el nombre ahorita. Que no sé si tuvo acceso a la clase. Hoy está por ahí la persona que se inscribió hace semana. Esa no está. Bueno, igual, voy a juntar los 2 videos que quedaron de esta clase para poderlos resubir, espero mañana a YouTube y dejárselos subidos de un solo en la semana 3. Así que, si no hay dudas, pues nos vamos despidiendo ahorita. Gracias, ingeniero. Bueno, muchas gracias. Bueno, pasen buenas noches y felices vacaciones. Igual. Igualmente, muchas gracias. Nos vemos después de vacaciones. Si toman, no manejen.